estudiarlo allí en el libro de Salmos, capítulo 15. Es un salmo que solemos cantar, especialmente en el memorial, ¿verdad? Porque nos habla, hermanos, nos habla de ciertos requisitos éticos que en este salmo se menciona, como en otros también, se menciona para entrar en la presencia de Dios, para tener comunión con Él. El título de mi compartir con ustedes en esta mañana es, hermanos, el buen huésped. El buen huésped. ¿Qué significa la palabra huésped? Busqué en el diccionario, dice persona que se aloja en casa de otra, bien como invitado o pagando por ello, ¿verdad? Aquí el énfasis del salmista, hermanos, está teniendo en mente aquel lugar. Dice el versículo 1, vamos a leer por favor, lean conmigo, acompáñenme en la lectura. Proverbios capítulo 15, tiene pocos versículos, solamente 5. Perdón, Salmos. Ustedes saben que al mirar acá mi Biblia, he visto que mi hija me miró y me llamó la atención y me estaba equivocando, y así como de reojo ya he visto que me miró. Salmos capítulo 15, versículo 1 al 5, dice la palabra de nuestro Dios: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun curando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. En base a estos versículos, hermanos, pues específicamente el versículo 1 y 2 vamos a compartir esta mañana, hermanos, acerca de este primer valor, de este primer requisito que aquí menciona el salmista como uno de los requisitos fundamentales para tener comunión con Dios, para estar en la presencia de Dios. Oremos. Bendito Dios, una vez más gracias te damos por este hermoso día, gracias por esta lluvia, por el fresco, por la presencia de cada uno de los hermanos. Oramos, mi Dios, por aquellos que están enfermos, que tu mano poderosa, misericordiosa sea sobre cada uno, Señor, y se cumpla el propósito por el cual tú estás permitiendo esa circunstancia en la vida de mis hermanos, así también como en cada una de nuestras vidas. Mi Dios, queremos disponer nuestros sentidos a ti, que nos hables al corazón. Oh Dios, por favor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y podamos compartir de manera amena, con libertad, este tiempo y salgamos edificados por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, ciertamente aquí el salmista está pensando, hermanos, dice: Jehová, ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Bueno, antes de seguir con este tema, quiero dar algunos detalles importantes de este salmo. Se cree que fue escrito por David, se cree que David es el escritor. También se cree, hermanos, que las circunstancias cuando David escribió esto fue cuando él trasladó el arca a Jerusalén. Fue una gran fiesta. También, hermanos, hay registros, especialmente de este historiador del primer siglo, Josefo, que dice que este salmo era utilizado cuando los judíos peregrinaban a Jerusalén para ir a adorar en el templo ya de Salomón. Y había una persona en la puerta que decía: ¿quién puede entrar en la presencia de Dios a adorar? Y había un sacerdote ahí que ya estaba leyendo esto. De alguna manera tratando de que los judíos pudieran ser conscientes, hermanos,
de que estar en la presencia de Dios no era algo liviano, no era algo que podía uno tratar de hacerlo sin estar conscientes de los requisitos. ¿Sí? Tabernáculo, sabemos, hermanos, que es aquel lugar que Dios había mandado a Moisés levantar en el desierto, era desarmable, por decirlo así. Y el monte santo sabemos también que se refiere a aquel monte donde Salomón había construido el templo. Es un monte muy significativo para Israel porque fue el lugar donde, por ejemplo, se cree que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Es el lugar donde David había ido a comprar de este hombre extranjero, me viene su nombre ahora, Araúna, justamente, cuando Dios le dijo: vete a ese lugar y ofrece ahí un sacrificio para que yo deje de término al castigo que Dios estaba ejecutando al pueblo de Israel. Es el lugar donde David dijo: no ofreceré sacrificio a mi Dios que no me cueste nada. Ese mismo lugar es que luego el rey Salomón construyó el templo para que el nombre de Dios fuera adorado. Estos dos términos, hermanos, el monte santo y el tabernáculo, lo único que quiere hacernos entender es que el rey o el salmista está hablando, hermanos, de comunión con Dios, de ir a la presencia de Dios. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Habla, hermanos, de comunión, ¿sí? El punto central de este Salmo 15, hermanos, es residir. Y la palabra residir significa vivir habitualmente en una casa como huésped. Mencionamos otra vez la palabra huésped, ¿sí? Y dijimos que era persona que se aloja en una casa ajena, ya sea por invitación o porque paga. En nuestro caso, hermano, a ver si podemos razonar un poco a la luz de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, ¿sí? Salimos del Viejo. En el Viejo ellos tenían en su mente, en su corazón, un lugar que simbolizaba la presencia de Dios, ¿sí? Tanto el tabernáculo como el monte santo, el templo de Salomón, simbolizaba nada más la presencia protectora de Dios, que demandaba del pueblo la necesidad de santidad en sus vidas, porque el Dios santo, santo, santo estaba en medio de ellos. Bueno, en nuestro caso, hermanos, ¿quién es el huésped? ¿El Dios o nosotros? ¿Quién es el huésped? ¿Quién es el que está viviendo en casa ajena? Según el Nuevo Testamento. En base a 1 Corintios, capítulo 6. Si quieren leer, por favor, hermanos, versículos 19 y 20. ¿Quién es el huésped? ¿Quién es el que está viviendo en casa ajena? ¿Alguien sabe de memoria el versículo? ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo de Dios? Después, ¿alguien me ayuda más? 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Alguien me puede ayudar ahí con la lectura de la parte que falta? Dice: el cual está en vosotros, después, el cual tenéis de Dios. Y ahí está yo creo que es lo que nos da luz a la respuesta de quién es el huésped en este templo. Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. ¿A quién le pertenece el creyente? A Dios. Entonces, si este es el templo de Dios, del Espíritu Santo de Dios, y este templo le pertenece a Dios porque Él me redimió, porque Él me compró, entonces, ¿quién es el huésped en este lugar? Nosotros. Nosotros somos los huéspedes. Por eso, hermano, el título de nuestro compartir esta mañana se llama El Buen Huésped. Porque los judíos eran conscientes, hermanos, de los requisitos éticos para poder estar en la presencia de Dios, para ir a entrar en aquel lugar ajeno donde estaba el Dios santo, santo, santo. Ahora,
Creo que esta mañana también nosotros podemos volver a recordar de que nosotros no nos pertenecemos a nosotros. Todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo es de Dios. Y sencillamente, hemos escuchado varias veces, somos administradores. Y es necesario que el administrador sea hallado fiel. Aquel día en que el Señor venga, y aquel día en que tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo, donde no vamos a estar por salvación y condenación, sino sencillamente por rendir cuentas de lo que hemos hecho estando nosotros en este cuerpo. Dice, sea bueno o sea malo. Y por algo ya recibita recompensas. Jaibaíno ya sufrita pérdidas. Allá lleguita de ya la Jesucristo en donde y ya quita ya se ve en donde la vergüenza. Vamos a tener vergüenza. Bueno, es importante, hermanos, entonces, que aquella conciencia de los judíos que les llevaba a procurar presentarse delante de Dios de una manera que fuera, hermanos, acorde a lo que ellos sabían, Dios esperaba de ellos, para que ellos puedan disfrutar de ese privilegio, puede ser también para nosotros, hermanos, conscientemente, hermanos, una motivación, un aliento de que el Señor espera, hermanos, que vos y yo seamos buenos huéspedes. ¿Alguien tuvo alguna experiencia con alguien a quien le hospedó en su casa? Y costumbre ahí la ya después, ¿verdad? No sé, nosotros no tuvimos todavía esa experiencia, pero por ahí habrá alguien que le hospedó a alguien, o a tarde, o ponete más la heladera, o te va al trabajo, venía y encontrar que ni siquiera su cama arregló, ¿verdad? No hizo nada. Hace una semana no iba a estar, ya está un mes, todavía no se va. O sea, algunos se miran, habrán tenido características de un mal huésped. En casa ajena, invitado, y muchas veces nos portamos así. Delicado la TV. Le serví lo que tener, ¿verdad? Y no quiere, te hace entender de que no le gusta lo que le está sirviendo. O si no, ya te hace escuchar que a él le gustan ñoquis y vos estás haciendo un arroz queso con huevo frito, que es un manjar, ¿verdad? Para todos, pero a tu huésped no le gusta y te hace saber y no come, así aparta el plato frente a la... Hermanos, son características de un mal huésped. Pero nosotros estamos hablando de un buen huésped. ¿Sí? Hemos hablado ya entonces un poquitito de lo que es el morar, habitar, de los requisitos éticos. Y estos requisitos éticos, hermanos, que encontramos en Salmos, no son diferentes, por ejemplo, a lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, quien sabe de memoria. Dice que sigamos la paz con todos y la santidad, ¿verdad? Después dice a continuación lo que también dice aquí, sin la cual nadie verá a Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que esa santidad, que es un requisito imprescindible, no se puede obviar, ese requisito para estar en la presencia de Dios, fue proveída por el Señor Jesucristo. Primera de Corintios dice, hermanos, de que Él es nuestra santificación. Esa santificación, esa santidad que yo necesito para entrar a la presencia de Dios, por ejemplo, a orar, lo tengo provisto por el Señor Jesucristo. No que yo sea santo, sino que la santidad de Cristo, como ya hemos sido también enseñado muchas veces, ha sido imputada a nuestro favor. Su justicia a nuestro favor. Es decir, Dios nos mira en Jesucristo como santos y como justos, posicionalmente. Pero también, hermanos, sabemos de que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que habla de una acción diaria, constante, perseverante, de procurar cada día apartarnos de aquellas cosas que suben primeramente de nuestros corazones. Porque recuerden, hermanos, que nuestros corazones son malos y perversos. Y Jesucristo dice que de ahí sube todo lo malo. Ñaña, oña, huye, angaipa, oña, huye, hermano.
Las iris Satanás, o sea, de lo primero que tenemos que santificarnos siempre, hermanos, cuidarnos siempre de nosotros mismos. Eso lo dijo Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo, en primer lugar. Por supuesto, también después, hermanos, santificarnos de este mundo, santificarnos de la corriente, ¿sí?, de este mundo, del orden mundial. Porque el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno, ¿sí? Y todas las cosas que vienen de este mundo, dirigido, gestado por Satanás, hermanos, siempre va en contra de la voluntad de Dios. Hasta la ropa, hermanos, que es moda en el mundo, va en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Ustedes van a ver que la moda hoy día cada vez está de alguna manera desnudando más que cubrir el cuerpo. Hay costumbres, hay modas, hay costumbres, hay ciertos elementos que vienen de este mundo, del sistema de este mundo, que está apuntando siempre a descomponer la voluntad de Dios en la vida del cristiano, ¿sí? Quiero mencionar más, hay una costumbre muy común ya, creo que ya pasó lo de moda, pero que sigue siendo utilizado por algunos matrimonios. Famoso: mi espacio, respeten mi espacio, como independizando al hombre de la mujer, ¿sí? Y viceversa, de la mujer del hombre, el hombre de la mujer. Y conozco matrimonios que se turnan: un viernes le toca a la esposa salir y sin control, déjame mi espacio, se va, y el otro viernes le toca al marido y la esposa no tiene que ni llamarlo, ¿verdad? Pequeñas, se dan cuenta, elementos que si yo como cristiano le digo a mi esposa, no se imagina lo que va a pasar, ¿verdad? Y si lo practico, imaginémonos lo que puede pasar, hermanos. No porque yo sea cristiano no voy a estar haciendo cosas que no debo, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, y muchas veces yo conozco que mi vecino hace y parece que es bueno, ellos no se pelean, no son celosos, y lo practicamos, nos engañan. Satanás nos muestra algo lindo, pero sabemos que detrás hay perdición, hay dolor, hay muerte, hay oscuridad. Entonces, hermanos, tenemos que cuidarnos siempre. Santidad de nosotros, santidad de los pecados que así son muy notorios. No hace falta estar demasiado sobrio para darnos cuenta, pero hay pecados, hermanos, que están entrando en nuestras casas, en nuestra mente, en nuestro corazón de este mundo, camuflajeado, que intenta sacarnos de la voluntad de Dios, desviar nuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, lo primero, hermanos, que aquí en el capítulo 15, versículo 2, volvamos otra vez allí, por favor, encontramos, menciona el salmista como uno de los requisitos éticos. Lo ético, hermano, es cuando estamos hablando de aquello que corresponde, de aquello que está bien, ¿sí? Eso es ético. Es una corriente filosófica luego, pero nosotros vamos a tomar nomás de que cuando alguien es ético, quiere decir que está procurando conducirse de acuerdo a lo que moralmente está bien, ¿sí? Eso es ético. Eso en todas las áreas de repente uno puede ver, profesionalmente también. Pero nosotros estamos hablando como hijos de Dios. Dice: el que anda en integridad y hace justicia. Anda. Ya en el Nuevo Testamento nosotros habíamos estudiado en Efesios capítulo 4, versículo 1, cuando el apóstol Pablo dice: os ruego, yo pues preso, os ruego en el Señor, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y la palabra andéis ahí, así como aquí también, el que anda está hablando de un estilo de vida. No es de algo casual, no es de algo en algún lugar nomás, hermano, donde yo tengo que conducirme. Mi vida íntegramente debe conducirse de una manera, tiene que ser un estilo de vida en todos los lugares. La palabra aquí, el que anda, entonces nos está haciendo entender
de que debe de ser en todas las áreas de nuestra vida. Y dice en integridad. La palabra integridad, hermanos, aquí viene de una palabra hebrea que habla de entero, completo, lleno, no cortado en pedazos. Es decir, está hablando de que al judío le está diciendo que sea de una sola pieza. ¿Sí? Porque cuando nosotros, hermanos, pedazamos una tabla, por ejemplo, podemos usar una de las partes en un lugar de una manera, ¿verdad? Otro pedazo de tabla podemos usar en otro lugar y darle un uso totalmente diferente al que le dimos en esta parte de la casa. Esa tabla en un lugar de la casa es una puerta, el otro pedazo usamos para ventana, ¿verdad? Y el otro tal vez usamos para una mesita, que para eso nuestro hermano Máximo es muy vale. De partes de tabla él puede hacer varias cosas. La idea es lo contrario. La palabra íntegro transmite, hermanos, que seamos de una sola pieza, que seamos un solo elemento en todos los lugares. ¿Se entiende? Eso dice, eso es lo que quiere decir allí cuando dice el que anda en integridad. Y solamente quiero hablar esta mañana con ustedes, hermanos, de ese valor, ¿sí? De la integridad. Porque muchas enseñanzas aquí, morales, éticas, hay, ¿verdad?, que podemos y vamos seguramente a seguir estudiando. Pero nos quedamos, hermanos, con esto que significa ser de una sola pieza. Ahora, ¿qué dice la Biblia más sobre la integridad? Pues vamos a salir un poco de este Salmos que está hablando al judío que cuando venía junto a Dios tenía que venir con integridad, tenía que venir de una vida que estaba procurando andar, vivir en todas las áreas de su vida en integridad. Es decir, una sola pieza en todos los campos, en todas las áreas de su vida. No que en un lugar era de una manera, en otro lugar de otra manera, en otro lugar de otra manera. Y ese día que se vaya al templo de otra manera. ¿Sí? Esa es la idea que está transmitiendo aquí. Vamos a salir un poco más de esto, de este libro, para irnos y concentrarnos un poco más en lo que es integridad. Ser de una sola pieza en todas las áreas de nuestras vidas. Si podemos abrir Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. La integridad, hermanos. El primer lugar, el primer campo, la primera área donde el judío y el Señor mismo nos enseña debemos de ser de una sola pieza, debemos de ser íntegros, es en este lugar. ¿Quién me puede leer, por favor, fuerte? Adelante. Es la palabra de Dios, Proverbios 4:23. Sí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Volvemos otra vez a lo que ya hablamos anteriormente, el corazón del hombre. Del primer, hermano, o el primer campo donde debemos de ser de una sola pieza, un hijo de Dios, un cristiano, es en nuestro corazón. Y en otra parte la palabra del Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sí? Y allá en Deuteronomio capítulo 6, cuando Moisés está haciendo recuento y memoria de las leyes, dice, capítulo 6, dice, Dios uno solo es. Por tanto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, nos menciona. Y en el siguiente versículo, en el 7, dice, y todas estas cosas estarán sobre tu corazón. Entonces, hermanos, aquí, y es muy difícil porque nuestras batallas espirituales justamente están allí concentradas, en el corazón, en la mente. ¿Sí? Allí es donde de repente, hermanos, nosotros maquinamos y gestamos pensamientos, ideas que después salen de nuestros labios y después lo ejecutamos inclusive. Si nos descuidamos, podemos estar ejecutando cosas perversas que no le agradan a Dios y que no nos permiten aquí
aquí lo ya no nos permite ser personas íntegras delante de Dios. Eso vamos a ir viendo un poco más. Entonces, hermanos, el primer lugar, el primer campo es nuestro corazón. Quiero leer este pasaje que el rey David escribió, dice Salmo 66, 18. Escuchen: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Se dan cuenta, hermanos, que muchas veces no hace falta que digamos o hagamos cosas malas para ofender a Dios? Acá muchas veces ya estamos nosotros. Si miramos aquí el corazón, y entre esas cosas podemos mencionar, para pasar ya de largo, es muchas veces la envidia, el egoísmo, ayúdenme, la soberbia, los celos, esos celos que dice la Biblia, animal y diabólico, hace, hermano, que se geste dentro de nosotros pensamientos que ofenden a nuestro Dios y que no nos permite estar en integridad con Él. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta, hermano, recuerdo un pastor que nos enseñó, nos compartió su experiencia, que él estaba predicando y mirando así de repente, vergonzoso, ¿verdad? Le miró a una chica que venía recién a la iglesia, y la chica le hizo un gesto, una sonrisa, que él entendió cuál era el mensaje. Y dice que después él cayó, no compartió con su esposa, inclusive nos dio a entender que cayó de Dios. Y cuando nos comentó de esa experiencia, él nos estaba diciendo de que ese pecado a él le causó tantos daños en su vida espiritual y después como siervo de Dios. Muchas veces así, hermano, miramos el pecado en nuestro corazón, ¿sí? Y nos quita la integridad. Tal vez delante de ustedes no sepan ni vean el pecado que yo estoy teniendo aquí dentro mío, ¿verdad? Pero Dios ve. Y si yo quiero tener comunión con Dios, dice en el primer libro de Samuel, capítulo 16, de que Dios no mira lo que mira el hombre, sino lo que mira Dios es el corazón. Y qué importante, hermanos, que en ese lugar, con la ayuda de Dios, procuremos ser de una sola pieza. Integridad no significa impecabilidad. No significa, hermano, el íntegro no es que no peca, no. Estaría mintiendo, ¿verdad? Estaría faltando a la verdad y le estaría diciendo a Dios que es mentiroso, porque Dios dice que somos pecadores y que el pecado mora en nosotros. Pero el íntegro, hermano, por ejemplo, en el Salmo 51:3 dice el rey David, acá tengo a mano, si me pueden escuchar, y los que toman nota pueden hacerlo. 51, versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esa es la actitud del íntegro. No esconde su pecado de Dios, ni procura esconder su pecado delante de nadie. Cuando un hermano viene y le amonesta por algún pecado, no se defiende. El íntegro, o hindú, cató, kiriní, o si no es egoí como David, es pecado. ¿Se acuerdan David cuando Natán vino con el mensaje? Ahí automáticamente, tú eres ese hombre, es pecado, dijo, y ahí se acostó ahí ya buscando la misericordia de Dios. Hermanos, el íntegro es una persona que tiene siempre su pecado delante de sí, no detrás de él, tratando de esconder, porque ese es lo contrario. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, procuremos ser íntegros en esa área. Cuando un hermano viene y te menciona una situación, no te defiendas, por lo menos callate y decirle: voy a orar por hermano, porque si lo que me decís es así, tengo que ver un poquitito esa parte de mi vida y corregir. Pero lo más común, hermano, es que ya le discutimos al hermano y ya tratamos en 3 minutos, muchas veces lo presentamos como una virtud, inclusive en nuestro pecado. No necesitamos mucho tiempo para presentar nuestro pecado como virtud, porque no hay integridad. Mi corazón no está siendo íntegro delante de Dios.
Entonces, cuidamos, hermanos, de esa actitud, porque esa actitud no nos permite estar como tendríamos que estar disfrutando de la presencia de Dios en comunión. Integridad no significa impecabilidad. Ahora, en cuanto al lugar, ya dijimos, hermanos, que nuestro corazón es el primer lugar donde tenemos que procurar ser íntegros delante de Dios, no esconder nada delante de Dios, ¿sí? Y en cuanto al lugar, hermanos, quiero hablar también en cuanto al lugar, y para eso vamos a leer un poquitito aquí Salmo 101:2. Si el hermano Cristian me puede ayudar otra vez. Salmos capítulo 101, versículo 2. Otra vez, palabras del rey David. Dice la palabra de Dios en el Salmo 101:2: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Gracias, Cristian. Ese es, hermano, un principio que Dios siempre nos acerca. Porque Él, hermano, el primer lugar donde quiere que seamos íntegros en nuestro corazón. Cuando le dice, y me seréis testigos, el primer lugar donde le dice es a sus discípulos en Jerusalén, el lugar donde ellos vivían. ¿Se acuerdan de aquel endemoniado gadareno que le quiso seguir al Señor porque se liberó de aquella legión de demonios? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? No, vete ¿dónde? A tu casa, le dice. Hermanos, por decirlo así, el otro lugar donde fundamentalmente, hermanos, tenemos que andar en integridad es nuestra casa. Primero en nuestra casa, esa casa donde se nos está teniendo como huésped, aquí adentro, ¿verdad? Nosotros somos los huéspedes, entendimos eso, ¿verdad? No somos los dueños de esto. De esto ni es lo que tenemos. Pero la casa donde vivimos, hermanos, también. Y aquí David dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Qué importante, hermanos, entender eso. Que en nuestra casa, hermanos, tenemos que vivir el cristianismo en su mayor dimensión. Es el primer lugar donde el Señor nos llama, hermanos, a ser coherentes con lo que somos. Una de las razones de que muchos hijos de cristianos, ni siquiera voy a decir de siervos, porque también es una realidad, muchos hijos de cristianos, hermanos, se vuelven rebeldes, es porque en su casa a sus padres no le ven como cristianos, porque papá o mamá en casa son de otra pieza, ¿me entienden? Esa tabla que se usó en la iglesia, él no ve en casa la misma tabla, la misma pieza, es otra cosa. Y muchos hijos, hermanos, por eso, ¿saben qué? Muchas veces los padres le pegamos a nuestros hijos, le disciplinamos a nuestros hijos, pero el foco del problema de mi hijo no es él siquiera, soy yo, que estoy teniendo un comportamiento diferente a lo que yo le estoy diciendo en la iglesia, o a lo que yo estoy enseñando. Imagínense en mi caso, se va a cumplir exactamente lo que dice el Señor ahí en Santiago: no sean muchos de vosotros maestros, porque recibiréis mayor condenación. Y si en mi casa yo tengo un comportamiento, hermano, diferente, eso muchas veces es lo que empuja, porque vayamos otra vez a Deuteronomio, donde dice el Señor, Dios uno es. Después dice el siguiente versículo: amarás. ¿A quién le está diciendo? Al papá y a la mamá le está diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No dice todavía sobre tus hijos, sobre mi corazón como papá, como mamá, como esposo, como esposa. Y después recién dice: y las enseñarás a tus hijos. Y muchas veces pasa lo que me recuerdo de un anciano pastor de mucha edad, que había un papá que le enseñaba a su hijo a rezar el Padre Nuestro. Ni que él se acuerde, se da reír. Y le decía a su hijo que repita las palabras que él decía. Y le decía: pane neto que está en hotelo, así le decía. Y su hijo repetía: pane neto que está en hotelo. Y él decía: no es así. Y le volvía a decir, porque el papá quería escuchar: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero el hijo repetía lo que escuchaba de su papá. Y le llegó a dar así un saplé, inclusive dice a su hijo. Pero el hijo no podía hacer nada porque él
repetía lo que su papá decía. Y esa es una realidad, hermano. Nuestros hijos son muchas veces el reflejo, no siempre, pero la mayoría de las veces el reflejo de lo que nosotros somos en casa. Entonces, hermanos, qué importante, hermanos, que andemos en integridad en nuestra casa, por nuestros hijos, porque hay beneficios, hermanos. Dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 10, versículo 9, Cristian, si podés otra vez por favor ayudarme. Y a ver, otro hermano, Diego, ¿tenés? Proverbios 27, si podés leer también después de Cristian. Proverbios 10. 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y Diego, por favor. Proverbios 27. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Amén. Los beneficios de la integridad, hermano. Si nosotros procuramos en nuestra casa, porque recuerden, no hablamos de impecabilidad, hablamos de que un corazón sincero para con Dios. Aun cuando peca, su pecado está siempre delante de él, ante Dios. Pero nuestros hijos ven, hermanos, que procuramos ser de una pieza. En casa, en la iglesia, en el trabajo, entre los amigos. Dichosos, felices, benditos, dice, hermanos. Sus hijos son dichosos después de él. Porque la herencia que le estamos dejando, hermanos, es de valor eterno. Esa es la mejor herencia que vamos a darle a nuestros hijos. Señales de tránsito que en su vida después le va a servir. Papá, mamá. Mamá hacía así, papá hacía esto. Hasta ahora mi esposa se acuerda de su mamá que le veía a la madrugada con su velo orando al Señor. Y le sigue afectando. Y sigue haciendo de que muchas veces se levante a esas horas de la madrugada a orar. Se dieron cuenta, en momentos difíciles, su mamá le dejó una señal de tránsito para su vida, que es levantarse de madrugada a clamar a Dios. Un ejemplo más doy, hermano, de cómo la integridad puede y bendice la vida de nuestros hijos. Cuando nosotros ya no estemos, que se acuerden de alguna enseñanza acompañado de algún ejemplo que hemos dado para su camino diario. Y el que leyó el hermano, dice el hermano Cristian, confianza. Otro de los beneficios es confianza. Vamos a tener confianza, hermano. Decía un señor por su hijo: el único que no me quebranta es fulano, y ese fulano era cristiano. ¿Se entiende? Hasta el papá inconverso tenía cierta confianza de que su hijo vivía bien, y ese señor sabía de que su hijo era cristiano. Hermanos, hay una confianza. Uno de los beneficios de la persona que procura ser íntegro delante de Dios es que tiene confianza. Confía que en medio de la tormenta Dios va a obrar. Que ese problema de su hijo que está teniendo en su matrimonio le va a ayudar a madurar, a crecer. Porque no va a tener nada en su mente, en su corazón, que le esté haciendo tener temor de que haga lo mismo que yo hice, por ejemplo. Pegarle a mi esposa, madre. Allá. No voy a tener ese temor de que mi hijo haga, porque él nunca vio que yo agredí a su mamá. ¿Se entiende? No todos los hijos siguen el ejemplo de sus padres. Algunos reaccionan diferente y dicen: yo no voy a ser como mi papá. Pues ese es una excepción, pero hay. ¿Sí? Hermanos, ser íntegros en nuestra casa tiene su valor. Y después podemos mencionar nada más, hermanos, que seamos de una misma pieza en el trabajo, que seamos de una misma pieza entre los amigos, que seamos de una misma pieza entre los familiares. Hay veces que nos vamos entre los familiares, ¿sí? Y es un lugar también donde el Señor nos llama a ser íntegros. Y el principio que podemos mencionar aquí es 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14 y 15, donde dice: sed santos en toda vuestra manera, todos los campos de tu vida. Donde, para hermanos, hay algún lugar que no esté incluido dentro de esa palabra en todo? Donde Dios nos da venia para hacer de otra manera en nuestra vida, en ningún lugar.
Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y eso está hablando, hermanos, de la santidad progresiva, de aquella donde nosotros tenemos responsabilidad. Ese es el campo donde nuestras decisiones son las que nos permiten apartarnos del mal, ¿sí? Advertencias, hermanos, que ya creo que hemos entendido, entre líneas hemos entendido. El que en integridad camina será salvo, mas el de perverso camino caerá en alguno. La palabra perverso, hermano, la Biblia presenta como lo contrario a la integridad. Sí, antónimo de integridad es perversidad. ¿Y qué es la perversidad? Estaba viendo, la perversidad es cuando una persona adquiere vicios o costumbres moralmente reprochables. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, cuando no somos íntegros, muchas veces nos vamos a encontrar haciendo cosas que no corresponden a un cristiano. Muchas veces nos vamos a encontrar diciendo cosas que no corresponden a un cristiano. Muchas veces vamos a encontrarnos pensando cosas que no corresponden a un cristiano. ¿Sí? Porque de alguna manera esa falta de integridad trajo ¿qué cosa a nuestro corazón? Perversión. Nos está permitiendo, nos está ensuciando, nos está enviciando ciertas cosas que nosotros estamos dejando que así lo haga en nuestras vidas. ¿Sí? Y de eso nadie estamos exentos, todos nosotros, nadie puede decir que no puede caer en ese pecado. ¿Sí? Al contrario, el Señor nos llama, hermanos, a examinarnos a nosotros mismos, a considerarnos cada día y procurar, hermanos, ser sobrios cuidando nuestro corazón. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Y eso, hermanos, no solamente pasa con los impíos. Hay cristianos que han sido destruidos, literalmente. Algunos hasta han perdido, hermanos, la vida en este mundo por causa de la perversión. El que camina en integridad anda confiado. Hablamos de los beneficios de esa parte. Pero aquí está la advertencia. Más, el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces, hermanos, son advertencias de la falta de integridad. Job capítulo 31 versículo 6 dice, hermano, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. ¿Qué? Hermano, yo no sé si podré decir esta oración delante de Dios. Sí puedo decirlo con un corazón dispuesto, hermanos, a reconocer delante de Dios cuando el Espíritu Santo de Dios me convenza de ciertas cosas que están pesando en contra de la justicia, en contra de lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Puedo hacer esta oración como Job, pero no tal vez con la confianza de Job. Otro que dice el salmista, el rey David, Salmo 26:1, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Si esta mañana, hermanos, el Señor, el Espíritu Santo de Dios, estuvo trayendo alguna imagen a mi corazón, a mi vida, de ciertas áreas, ciertos campos de mi vida, en que no estoy andando en integridad. Y yo no ando en integridad, hermanos, cuando en mi corazón tengo aquellas cosas que mencioné, que no se ven, no se pueden palpar, como la envidia, el egoísmo, el orgullo. Yo soy creído, no soy capaz de pedir perdón cuando fallo. Son pecados, hermanos, que no se ven, pero que están ahí carcomiendo mi integridad, como aquellas zorrillas o bopirutas en ese corazón, hermano, en cualquier momento. Como la zorrilla también, si no se le atiende a tiempo, dice que hacía que el viñedo de los judíos se secara. Ellos tenían que atender a un animal muy chiquitito, pero que hacía un gran daño. El Señor Jesucristo dice en Efesios 5:25, hablando a los maridos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para
presentársela una iglesia que fuera sin mancha, sin arrugas, ¿sí? Y eso que dice ahí, hermanos, habla del deseo del Señor Jesucristo de que su iglesia, la iglesia del Señor, sea un testimonio vivo de Él, un organismo viviente que permita a los que están en tinieblas ver la luz del Evangelio. Ese es el deseo cuando dijo el Señor también en Mateo: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, y la promesa, hermanos, es de que Él va a estar con nosotros todos los días, hermanos. Entonces, entender, hermanos, que la iglesia de Villaliza, la iglesia local de Villaliza, tiene una razón de ser, una única razón de ser aquí en este mundo, ¿sí? Todo lo demás son detalles. ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia del Señor en Villaliza, hermano? Que prediquemos la palabra y que nos vayamos, ¿sí? Que no nos quedemos aquí, sino que estemos dispuestos a ir, a apoyar las misiones en oración, económicamente, y también, ¿por qué no, hermanos?, que la iglesia pueda enviar misioneros al interior, en este caso.